Hola, yo estudio en Plus Medica. Excelente, porque también vengo a estudiar en Plus Medica. Se recomiendan también algunos pasos para este procedimiento y se puede utilizar la técnica de Seldinger, así como se realiza para la punción de los vasos, se puede utilizar también esta misma técnica para la punción del saco pericárdico. Solamente se utiliza una aguja larga de calibre 18, las jeringas pueden ser entre 10 y 30 mililitros, ¿no? La vía de elección, les recomiendo la vía subsifoidea, ¿no? Ingresar, digamos, con la aguja aspirando, ¿no? Más o menos el momento que se debe alcanzar el pericardio es más o menos entre 6 a 8 centímetros pasando la piel, en adultos obviamente, ¿no? Y bueno, apenas ingrese el fluido pericárdico debemos detener y ya no avanzar la aguja o el catéter, ¿no? Después de eso se puede retirar la jeringa, se ingresa con una guía flexible metálica, ¿no? Saca la aguja de metal, se ingresa con un dilatador, ¿no? Y después se coloca un catéter, ¿no? Esa es, digamos, la técnica de Seldinger, ¿no? A través de una guía. Y se puede insertar el catéter en el espacio pericárdico y bueno, y aspirar el líquido pericárdico, ¿no? Después de la punción pericárdica se puede obtener también una placa de tórax, ¿no? Ahora, ¿qué nos confirma que estamos en el saco pericárdico cuando realizamos la punción, ¿no? O sea, ¿cómo confirmamos que esto sea? Usualmente el fluido que debe venir, ¿no? Es un fluido claro que puede ser citrino, ¿no? O un líquido no sanguíneo. Entonces, ese es lo más probable que sea líquido pericárdico. Pero en la mayoría de los casos, el líquido no sale así claro citrino, sino puede salir sanguinolento o hemático, ¿no? Entonces a veces puede hacer confundir incluso porque es fuertemente hemático y parece que hubiéramos punzado el ventrículo derecho, ¿no? Pero si nosotros separamos ese líquido que hemos retirado digamos, en una bandeja o en un tubo de ensayo, ¿no? Este líquido o esta sangre, entre comillas, no se coagula. Entonces, si no se coagula en el transcurso de los minutos, entonces ese líquido es líquido pericárdico, ¿no? Es un líquido desfibrinado, ¿no? Pero en cambio, si es que nosotros hemos punzado el pericardio y aspiramos sangre, ¿no? O sea, sale un líquido hemorrágico y esta sangre se coagula, lo más probable es que hayamos pinchado el ventrículo derecho y a eso se convierte en otra emergencia más complicada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de observar este detalle, ¿no? Como todo procedimiento invasivo, no está exento de complicaciones, ¿no? Puede haber, a veces se coagula el líquido en el catéter, ¿no? No podemos aspirar más, se tapa el catéter y eso es un problema, ¿no? A veces también se puede producir neumotórax, ¿no? Se puede pinchar el ventrículo derecho, injuria miocárdica, o a veces, ya muy raramente, pero está descrito, es la punción de la arteria coronaria, produciendo isquemia, infarto, ¿no? O hemopericardio al punzar el ventrículo derecho. Yo he visto un caso en el cual un cirujano punzó un pericardio y se fue hasta el ventrículo derecho, le ocasionó un hemopericardio y tuvo que entrar a la sala de operaciones a operarse el paciente. Puede haber también embolismo aéreo, un poco más raro. Arritmias también se pueden producir, ¿no? Paro cardíaco y muerte al punzar el pericardio, que ya es muy raro. Y una cosa mucho más rara también es la injuria hepática o la infección del catéter. También puede, a veces cuando no se utilizan técnicas asépticas correspondientes, puede haber también infección del catéter, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, cuando se pincha el ventrículo, ¿no? con la aguja, ¿no? Digamos que la monitorización electrocardiográfica a través del electrocardiograma, colocándolo con un cocodrilo acá en la punta del catéter o de la aguja, nos puede hacer prevenir en qué momento estamos agarrando ya músculo cardíaco, ¿no? Entonces hay algunos cambios electrocardiográficos, como por ejemplo estos supradesniveles que pueden hacernos pensar de que la aguja ya se está metiendo al miocardio y no debemos avanzar más, ¿no? Entonces es una guía que antiguamente se realizaba a través del electrocardiograma, pero que ahora raramente se utiliza porque ahora se está utilizando pues, la punción guiada por ecocardiograma, que es mucho más
sensible y más específica de cualquier complicación, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve pues extraer derrame pericárdico? Básicamente lo que queremos saber es la etiología del derrame, ¿no? Sabemos de que hay líquido pericárdico, sabemos que en la cantidad que está, digamos, invadiendo el saco pericárdico, que puede ser leve, moderado, severo. Tenemos el compromiso hemodinámico, tenemos todo, digamos, descrito por un ecocardiograma, pero es más difícil saber la etiología. Entonces, para eso es importante obtener líquido pericárdico, ¿no? De un derrame, ¿no? Entonces, fíjense, acá hay varias etiologías, ¿no? Solamente puede haber pericarditis post-virus, por virus puede producir derrame pericárdico. Por gérmenes comunes, la pericarditis purulenta, ¿no? Yo he visto hace más o menos un año una pericarditis por estafilococo, un paciente con una infección severa, ¿no? Que tuvo que ser abierto el tórax y drenado pues el pericardio a través de cirugía, porque hay una pericarditis pues, purulenta por un estafilococo severo, ¿no? Lo que más vemos nosotros es pericarditis tuberculosa, ¿no? Yo creo que a la cabeza de las causas de las etiologías de los derrames pericárdicos en nuestra patria, la pericarditis tuberculosa es una causa bastante importante. La radiación mediastinal a través de la cobaltoterapia. Infarto de miocardio también se ve bastante en los pacientes que hacen derrame pericárdico post-infarto inmediato o post-infarto tardío, es el síndrome de Dressler, ¿no? La pericarditis post-pericardiotomía es la que se llama la pericarditis por cirugía cardíaca, ¿no? O la pericarditis por trauma o un golpe, etcétera, en el tórax, puede producir también derrame pericardio, incluso llevar al taponamiento. Procedimientos cardíacos, ¿no? Por ejemplo, el cateterismo puede perforar un ventrículo y puede producir un derrame pericárdico. La colocación de un marcapaso, también he visto como algunos cirujanos un poco agresivos, al meter el catéter electrodo del marcapaso se llevan hasta el ventrículo derecho, produciendo taponamiento pericárdico, ¿no? Drogas, toxinas también se describen, algunos desórdenes metabólicos, ¿no? Otra cosa que es importante son los tumores malignos, ¿no? Que hacen metástasis a pleura, pericardio, también pueden producir derrames pericárdicos. Las enfermedades del colágeno, como en este caso el lupus, es una de las causas frecuentes también de derrame pericárdico. Y bueno, después tenemos las idiopáticas que ya son un poco más raras, ¿no? Pero que también se pueden observar. Bueno, no encontramos ninguna causa posible de derrame pericárdico, ¿no? Y entre los metabólicos también podemos encontrar la pericarditis urémica, que es una causa frecuente en pacientes que están en insuficiencia renal crónica. Bueno, esta es una estadística de las etiologías de derrame pericárdico que no es de nuestro medio, es una estadística americana, donde a la cabeza ponen las neoplásicas. Y miren, fíjense, en penúltimo lugar está la tuberculosis, ¿no? En nuestro caso, lo que tenemos que hacer es pensar, pero en primer lugar, esto debe ir acá arriba, entre las etiologías de derrame pericárdico, la pericarditis tuberculosa creo que es la primera, ¿no? Y ya en segundo lugar puede ser la pericarditis neoplásica, la pericarditis viral. La pericarditis por enfermedades del colágeno también es bastante frecuente, en el caso del lupus, ¿no? La pericarditis urémica también en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que están en programa de hemodiálisis, ¿no? Y otro grupito para las pericarditis idiopáticas, ¿no? Pero encabezando esta lista, la pericarditis tuberculosa en nuestro medio es una cosa muy, muy frecuente, ¿no? Entre las virales, estos son los gérmenes, los virus más comunes para el desarrollo de pericarditis, el Coxsackie, el ecovirus y el adenovirus, ¿no? Y bueno, también en esta época también se está viendo bastante pericarditis por infección por HIV, ¿no? Que también es una causa actualmente prevalente, ¿no? Entre las bacterianas pueden haber varios: estafilococo, neumococo, streptococo, Haemophilus, Mycobacterium es el número 1, ¿no? He visto hace poco, como les digo, un caso de un paciente con un estafilococo y que hizo una pericarditis purulenta severa, ¿no? Tenemos las pericarditis por hongos, ¿no? Que pueden ser en este caso histoplasma, usualmente en el paciente que tiene inmunocompetencia, o que pueden ser de etiología de tipo Aspergillus, Cándida o coccidioides en el paciente que tiene inmunosupresión, ¿no? También se puede ver, he visto en toda mi carrera una pericarditis por hongos, ¿no? Bueno, hay otras infecciones por clamidia, borrelia, treponema, bueno, ya son mucho más raros, ¿no? Esto sí se ve muy frecuentemente
la pericarditis post-infarto de miocardio, ¿no? Y en este caso el compromiso pericárdico está en relación al tamaño del infarto de miocardio, ¿no? Cuanto más grande es el infarto de miocardio, más posibilidades vamos a tener de que un paciente haga una pericarditis post-infarto. Tenemos dos tipos de pericarditis post-infarto, la del estadio temprano, ¿no? Que usualmente es por inflamación, por vecindad, un infarto de miocardio, produce inflamación de la serosa pericárdica y se produce un derrame pericárdico temprano, ¿no? O sea, digamos a los 3-4 días de producirse el infarto de miocardio se instala un derrame pericárdico, ¿no? O tenemos también la pericarditis tardía, ¿no? Ya después de una semana, 10 días, 15 días que ha pasado un infarto de miocardio, se produce un derrame pericárdico, ¿no? Esto le llaman pericarditis posinfarto tardío o posinfarto tardía, ¿no? O llamada también síndrome de Dressler, en el cual básicamente esta pericarditis está mediada por inmunocomplejos, ¿no? Parece que es un síndrome por inmunocomplejos posinfarto de miocardio, ¿no? Bueno, tenemos causas iatrogénicas, ¿no? La irradiación, la cirugía cardíaca, eso se ve bastante en casi todos los posoperados de cirugía cardíaca hacen pericarditis post-pericardiotomía, ¿no? Drogas, tenemos por ejemplo las que producen, drogas que producen síndrome tipo lupus, procainamida, hidralazina, fenitoína, isoniazida. Pericarditis por hipersensibilidad a penicilina es una cosa muy rara, nunca he visto. Lo que sí se ve es pericarditis por quimioterapia, ¿no? Existen dos quimioterápicos que se utilizan, por ejemplo, en el cáncer de mama, que son la doxorubicina y la daunorubicina, y que producen daño cardíaco y producen también inflamación pericárdica. Y también es muy frecuente ver pericarditis por administración de este tipo de drogas, ¿no? Toxinas, bueno, la asbestosis, son cosas un poco más raras. Esto sí es bastante frecuente, la pericarditis urémica, ¿no? Una causa metabólica bastante común de pericarditis que se ve en pacientes con enfermedad renal crónica, IRC terminal, sin hemodiálisis, se puede producir por uremia pericarditis, ¿no? O también pericarditis relacionada a la diálisis, ¿no? Ahora, básicamente esta entidad, las metabólicas como la pericarditis urémica o la pericarditis por el hipotiroidismo y la pericarditis por el infarto de miocardio no requieren usualmente evacuación a través de una punción pericárdica, ¿no? Eso es a medida que va controlándose la enfermedad, se va reabsorbiendo el líquido pericárdico, ¿no? En el caso del infarto de miocardio. En el caso de las urémicas, la hemodiálisis puede mejorar bastante significativa la pericarditis urémica sin que se llegue a un taponamiento pericárdico, ¿no? Y en el hipotiroidismo, la medicación, ¿no? Con hormona tiroidea puede también reabsorber el líquido pericárdico que se está produciendo por esta causa, ¿no? La malignidad, bueno, los tumores definitivamente que tienen su papel también en el desarrollo de pericarditis con taponamiento, ¿no? Y estos sí pueden producir derrames pericárdicos severos con taponamiento cardíaco que requieran drenaje urgente, ¿no? En estos casos sí, cuando es severo y es, digamos, significativo, con colapso de la aurícula y del ventrículo derecho, se debe drenar, ¿no? Y usualmente estas pericarditis son recurrentes, o sea, se punza, se drena y nuevamente se vuelve a llenar el pericardio y en ese plan están hasta que se tiene que hacer pues una pericardiectomía, ¿no? Bueno, las enfermedades de colágeno, la cabeza está el lupus, ¿no? Que compromete el pericardio hasta en el 50% de los casos. Bueno, también tenemos artritis reumatoide y otras enfermedades del colágeno, ¿no? Pero la cabeza está lupus y artritis reumatoide. Finalmente tenemos la pericarditis idiopática, en las cuales bueno, al paciente le exploramos, le hacemos de todo, analizamos el líquido y no encontramos ninguna causa, ¿no? Más o menos está más o menos la frecuencia de la idiopática entre 7 y 29 o 30% de los pacientes con derrame pericárdico, ¿no? Ahora, el estudio del líquido en forma macroscópica y en forma microscópica, o sea, en el análisis del laboratorio, nos puede dar bastantes pistas de cuál puede ser la etiología de este derrame pericárdico, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Cuando nosotros hagamos una punción, separar 3 tubos, ¿no? Incluso hasta un cuarto tubo se puede separar, ¿no? Uno para gérmenes, otro para bioquímico y el otro para estudio de la celularidad
Y el cuarto frasco es para hacer un PAP-cell, ¿no? Para hacer, digamos, detección de células neoplásicas en sospecha de que sea una pericarditis por un tumor metastásico maligno, ¿no? El aspecto usualmente del derrame pericárdico es un color amarillo pálido, ¿no? Es claro, a veces escaso, ¿no? A veces se pueden observar líquidos turbios, ¿no? Cuando se extrae el líquido pericárdico, y eso indica incremento o presencia de leucocitos. Ya estamos hablando de una etiología probablemente infecciosa, ¿no? Si tiene un aspecto lechoso, es característico de los derrames quilosos o los quilotórax, ¿no? Que son bastante poco frecuentes, pero se pueden observar, ¿no? Si tiene un aspecto hemorrágico, ahí sí, ¿no? Como les repito, hay que diferenciar si esto es el mismo pericarditis de este paciente, que pueda ser hemático por alguna causa, en este caso de repente específica, ¿no? O puede ser pues traumático al momento de punzar el saco pericárdico, o de repente a veces incluso la punción del ventrículo derecho podría ser la causa de este aspecto hemorrágico del líquido, ¿no? Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Bueno, acá dice, si procede de una punción traumática, al seguir aspirando el líquido se aclara. Eso es cierto, ¿no? A veces se puede pinchar un vasito al inicio, que sale hemático el líquido, pero si nosotros seguimos aspirando y se aclara el líquido, eso básicamente ha sido un trauma de algún vasito que debe estar por ahí alrededor del pericardio, ¿no? El recuento celular también es útil, ¿no? Característica de las células, así como se hace igual para la sangre, ¿no? Y su utilidad puede ser en relación a si esto es un líquido con citología con leucocitos, pensando en una infección, o de repente tiene poca celularidad, pensando en otra causa, ¿no? Otra cosa importante es buscar células neoplásicas en el líquido pericardio. No se olviden ustedes digamos, sacar una muestra también para hacer el block cell o hacer el PAP del líquido pericárdico en busca de células neoplásicas que nos pueda ayudar en el diagnóstico, ¿no? El estudio bioquímico también puede tener alguna ayuda. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, más o menos la cantidad de glucosa sí debe ser más o menos igual que la glucosa en el plasma, ¿no? Y en el caso de que haya un líquido inflamatorio, que sea un líquido con gérmenes, ¿no? Usualmente ahí la glucosa está disminuida, ¿no? O sea, el hecho de encontrar poca cantidad de glucosa en un líquido pericárdico en el estudio bioquímico nos hace pensar que de repente eso es infeccioso, ¿no? Las proteínas también nos puede ayudar para diferenciar si esto es un trasudado o exudado, ¿no? Usualmente los trasudados, las proteínas son menores a 20 gramos por litro, y cuando son exudados, las proteínas son mayores de 20 gramos por litro de líquido pericárdico, ¿no? Después tenemos otros marcadores también, el LDH, marcador de inflamación, el ADA, ¿no? Ante sospecha de un paciente con TBC, también nos puede hacer confirmar la posibilidad de que esto sea una pericarditis tuberculosa, ¿no? Y a veces se puede hacer también dosaje de hormonas tiroideas para descartar pues un hipotiroidismo asociado, ¿no? Y bueno, el estudio microbiológico, ¿no? A través digamos, de la toma de muestra de líquido pericárdico en forma séptica, ¿no? Y bueno, haciendo todas las tinciones para detectar presencia de bacterias y haciendo los cultivos necesarios para de repente aislar gérmenes, ¿no? Después tenemos también los estudios inmunológicos, aparte de los bioquímicos, se pueden dosar anticuerpos antinucleares, ¿no? Título de streptolicinas, factor reumatoide, en sospecha de enfermedades inmunológicas. Y bueno, y esto sería pues todo en relación a al procedimiento que es la pericardiosíntesis, que nos puede ayudar mucho, no solamente para el diagnóstico del derrame pericárdico, el diagnóstico etiológico, sino también para el tratamiento del paciente, ¿no? Especialmente en los pacientes que tienen derrames pericárdicos severos y con taponamiento cardíaco. Muchas gracias.